Saludos. En el video de hoy vamos a tratar el tema de los elementos básicos de un programa. Una vez que el programador ya domina la base de la programación, que es realizar los diagramas de flujo y el pseudocódigo, ya ha creado una mentalidad computacional. Ese es uno de los principales objetivos de este curso. Aquellos que lograron hacer los diagramas de flujo y hacer los pseudocódigos, pues ya lograron uno de los objetivos que se esperaban de este curso. Ahora bien, el paso siguiente es ir hacia lo que es un programa de computadora. El programa de computadora o un programa para computadoras necesita básicamente dos elementos. Uno es, digamos, concretar o convertir el diagrama de flujo o el pseudocódigo, que digamos es el modelo mental de la solución de un problema computacional, convertirlo en algo que pueda ser ejecutado por una arquitectura de von Neumann, por ejemplo, como la que estudiamos al principio del curso. Y para ello necesitamos tener una serie de elementos que nos permitan hacer esa conversión, y por otra parte necesitamos un lenguaje de programación. Entonces, en este punto vamos a trabajar esos elementos básicos que debería llevar todo programa y que van a permitir convertir los diagramas de flujo o los pseudocódigos en un programa para computadora escrito en un lenguaje. Cualquiera sea el lenguaje, no importa cuál. Puede ser Python, puede ser lenguaje C, puede ser lenguajes antiguos como Fortran, COBOL, el que ustedes quieran. Hay cientos de programas, de lenguajes de programación, y cualquiera que escoja va siempre a tener los mismos elementos de programa. Incluso algunos más, porque aquellos lenguajes que están escritos o diseñados, mejor dicho, para programación objeto, incluyen algunos elementos adicionales que no vamos a tocar en este momento, como por ejemplo los objetos, los eventos, los operadores, etcétera, son propios de la programación objeto que no vamos a tocar en este caso porque, bueno, no es de interés para el curso en este momento. Bien, entonces tenemos como elementos básicos los identificadores, las variables, los tipos de datos, las constantes, declaraciones de variables y constantes, las asignaciones, los operadores, las expresiones aritméticas que pueden ser, mejor dicho, que importan de ellas el orden de ejecución y la asociación, los contadores, los acumuladores y las expresiones booleanas. Entonces voy a ir mencionando uno por uno en esta grabación, este video, para que podamos entender. Lo primero son los identificadores. A ver, los identificadores son etiquetas, por llamarlos de alguna manera. Bueno, básicamente es una etiqueta que le da nombre a lo que llamamos variables, constantes, tipos de datos, funciones, procedimientos, objetos. Todos esos son elementos propios de los programas que requieren que el lenguaje o la máquina los reconozca mediante un nombre. Y esos nombres se les llama etiquetas o identificadores. Se forman a través de un conjunto de letras, números o símbolos, y aquí al lado derecho ustedes pueden ver algunos de ellos que son válidos y otros que son inválidos. Por ejemplo, todos los que están en verde son válidos. La palabra letra puede ser una etiqueta, la palabra letra con minúscula también, la palabra variable con un signo de guión bajo delante y atrás puede ser, peso neto con un guión bajo en el medio puede ser, etcétera, etcétera. Hay diferentes maneras de escribir
los identificadores. Sin embargo, hay algunos que no se pueden. Por ejemplo, los que dicen no válidos, como comenzar una etiqueta por un número, dejar espacios en blanco en el medio, colocar símbolos especiales, como en este caso que aparece un signo de euro, es inválido, poner el signo punto, poner acentos, poner la ñ, o el último que pareciera que no tiene ningún error, pero coincide con una palabra reservada de los lenguajes de programación, que es la palabra int, que es la abreviatura de integer, y que no es permitido porque ya está reservado por el mismo lenguaje. Entonces, esto nos da idea de cómo debemos colocar los nombres para que un lenguaje, para que un programa, para que un lenguaje de programación permita ejecutar el programa. Entonces, ¿cómo se crea un identificador? Pues escogen cualquier conjunto de letras, números y símbolos, pueden ser mayúscula o minúscula, los escriben consecutivamente sin dejar espacio. Entonces ya les he dado varios ejemplos. ¿Para qué se utiliza esto? Siempre que vayamos a mencionar una variable, una constante, un tipo de datos, una función, un procedimiento, un objeto, tenemos que crear un identificador. ¿Okay? Eso es una regla. Por otra parte tenemos las variables. Las variables es un identificador, así que tienen que seguir las reglas de la identificación de las etiquetas que acabo de mencionar, que sirven de almacén temporal de datos y que es asignado por el sistema, que le es asignado por el sistema un espacio de memoria en RAM. Es decir, es una etiqueta a la cual la arquitectura del computador le asigna una posición en memoria RAM. De esto ya hablamos al principio del curso cuando les mostré la máquina, el simulador de un computador, ¿verdad? Y ahí veíamos cómo se guardaban, ustedes recordarán que era STO99, pues, incluso apareció como pregunta en el examen. Y esa instrucción lo que está haciendo es guardando un valor en la memoria RAM, pero además cuando hablamos de memoria estamos vinculando esa posición de memoria a una etiqueta. De tal manera que nosotros en el programa lo que hacemos es que le ponemos el nombre de la etiqueta y no tenemos que poner el STO99 porque eso lo hace la máquina internamente. ¿Okay? Entonces, características de esa variable: almacenan un único valor a la vez, no pueden almacenar más de uno, está claro. Van cambiando, por eso se llama variable, viene de la palabra de variar, variable, ¿ok? Así que cada vez que usted asigna un nuevo valor a esa etiqueta, el anterior se pierde, es una característica propia de las variables. Y aquí, por ejemplo, en la imagen se ve dos variables, la variable edad y la variable número de hijos, que son etiquetas escritas según las reglas que ya aprendimos y que están asignadas a una posición de memoria que en este gráfico se ve como unas barras grises. Pues bien, esas son las posiciones de memoria donde se almacena el valor de esa variable. Y repito, mientras un valor de variable no se cambie, ella va a mantener constante, se va a mantener constante en la memoria. En el momento que yo cambie ese valor de variable, desaparece el anterior y se graba el nuevo. ¿Okay? Eso es. ¿Cómo se puede hacer para cambiar el valor o para almacenar el valor de las variables? Bueno, hay varias formas. Básicamente sería mediante la asignación de datos y mediante la asignación de expresiones. Asignación de datos significa que yo le asigno un valor de un dato a la variable. Simplemente lo hago con el signo igual o dos puntos igual, dependiendo del lenguaje. En pseudocódigo normalmente se utiliza esta flechita que se ve acá en el segundo cuadro de izquierda a derecha, donde dice contador, flechita a la izquierda, 1. Eso significa que estamos entonces asignando el valor de 1 a la etiqueta o a la variable contador. Él va a guardar ese valor en la memoria RAM en la posición que él tenga asignada para esa memoria, para esa variable. Cuando son asignación de expresiones, pues podemos ver que abajo hay una parecida a la anterior, dice contador, flechita a la izquierda, contador. Estoy hablando del cuadro que está justo debajo donde dice asignación de expresiones. Está un cuadro rojo y allí dice contador más 1. ¿Qué ocurre en ese caso? La máquina lo que hace es tomar el valor de
que tiene en la memoria RAM la variable contador y le suma un 1. Y esa suma, o sea, lo que dé la suma del valor del contador más 1, lo vuelve a asignar en contador. Es decir, borra el valor del contador anterior y asigna el nuevo valor. Esa es la otra forma de guardar valores de variables en la memoria RAM. Ahí a la derecha pueden ver dos diagramas de flujo que tienen unos recuadros en rojo, y ambos muestran cómo se coloca en un diagrama de flujo la asignación de un valor a una variable o de una expresión a una variable. Cuando hablamos de expresiones nos referimos a cálculos, ¿no? a operaciones matemáticas. Eso es lo que se llaman expresiones. Hay un punto muy importante que se tiene que hacer en todo lenguaje, que es declarar las variables. Es decir, el programa no va a reconocer las variables si no las declaramos. O sea, al principio del programa debemos declarar las variables que vamos a utilizar. Aquí se ve un ejemplo, lado izquierdo, donde dice definir variable, dice entero AN igual a 2015. Ese AN es una etiqueta con la cual se definió la variable año, una inicial AN, y se le está digamos, asignando el valor 2015. Y ahí dice tipo, nombre y valor. Es decir, cuando declaramos una variable tenemos que decir siempre esas tres cosas. Primero, el tipo de variable que vamos a declarar para que el computador, o sea, sepa cuál es el tipo de variable. El tipo de variable puede ser entero, real, booleano, etc. Y luego viene el nombre que le hayamos asignado a la etiqueta y por último el valor que le vamos a asignar como valor inicial. Normalmente se le asigna el valor 0 o el valor 1, pero siempre hay que asignarle un valor. Y el valor tiene que ser del mismo tipo que el valor del mismo tipo que el tipo que hayamos definido. Por ejemplo, en el caso de que definamos una variable como entero, pues el valor tiene que ser un valor entero. Me refiero a un valor sin decimales. Si la definimos real, pues tiene que ser un valor real. Si la definimos como booleana, que es una variable lógica, tiene que ser el valor true o el valor false, que son los dos valores que puede tener una variable lógica, una variable booleana. Entonces, acá del lado derecho se ve en un pseudocódigo cómo se hace la misma operación de definir una variable. Simplemente se pone el nombre de la etiqueta de la variable y dos puntos y el tipo de dato que va a tener. ¿Okay? En la parte de abajo dice contador, asigna el valor de 1 a contador, y aquí lo que están haciendo es haciendo la operación en dos líneas, es decir, en vez de hacer en una, la hacen en dos. En la primera están definiendo cuál es el valor el tipo de variable, y en la de abajo están asignándole un valor a la variable una vez que la han declarado. Entonces esto se tiene que hacer con todas las variables, porque si no el computador pues simplemente cuando trata de ejecutar el programa va a dar un error. ¿Por qué? Porque él no ha reconocido la variable. Es decir, cuando arranca el programa él tiene que hacer una especie de lista de todas las variables que va a utilizar para saber en qué posición de la memoria RAM está cada una, y si no se declaran pues simplemente él no sabe dónde están y no puede encontrarla y va a dar un error de ejecución. ¿Okay? Con respecto a los tipos de datos, podemos ver aquí diversos tipos de datos, booleano, entero, racional, y acá hay unos ejemplos que muestran el tipo de dato, bueno, los valores que pueden estar en cada tipo de dato. Entonces, normalmente se utiliza entero, real y booleano, son los que se utilizan comúnmente. ¿Okay? Y esos tipos de datos pueden ser simples o estructurados. Nosotros vamos a utilizar los simples. Hay también programas que utilizan arreglos, registros, etcétera, etcétera. Bien, por los momentos lo dejo hasta aquí. En el próximo video continuamos con el resto de los elementos.